La transformación que está ocurriendo en México es profunda, muy profunda, y ni la oposición ni sus intelectuales, ni los comentocartas, lo han acabado de entender. ¿Están enojadísimos? ¿Qué pasaría si México dejara de depender de los gigantes automotrices extranjeros y comenzará a producir su propia tecnología de transporte limpio? ¿Y si un autobús fabricado en suelo mexicano pudiera convertirse en el símbolo de un cambio global hacia la movilidad eléctrica? Ese futuro ya no es un sueño, tiene nombre y apellido, se llama Taruk y es el primer autobús eléctrico 100% hecho en México. Un vehículo que promete no solo revolucionar el transporte público en las ciudades, sino también poner al país en el mapa de la innovación tecnológica mundial. El anuncio ha sacudido a la industria automotriz, porque México, históricamente visto como un centro de ensamblaje para marcas extranjeras, ahora presenta una creación propia. Y no cualquier creación. Hablamos de un transporte que responde a los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, como la contaminación, la dependencia de combustibles fósiles y la congestión en las ciudades, pero detrás de este logro hay preguntas que generan intriga. ¿Cómo fue posible que una empresa mexicana, sin el respaldo de potencias globales, lograra diseñar y fabricar un autobús eléctrico competitivo? ¿Qué significa esto para los millones de personas que dependen del transporte público todos los días? ¿Podría México convertirse en pionero en movilidad eléctrica en América Latina? El Tarugo no solo es una apuesta tecnológica, es también una declaración de independencia, porque cada componente, cada batería y cada sistema de software integrados en este vehículo marcan un paso hacia la soberanía energética y la reducción de emisiones contaminantes. Lo que muchos no esperaban es que este proyecto haya despertado tanto interés fuera de México. Gobiernos locales, inversionistas y expertos internacionales ya lo ven como un modelo replicable para otras naciones en desarrollo. Y sin embargo, no todo es tan sencillo. El lanzamiento del Taruk plantea tensiones. ¿Será capaz de competir contra las flotas chinas que dominan el mercado mundial de autobuses eléctricos? ¿Podrá enfrentar los retos de infraestructura en un país donde todavía falta una red amplia de estaciones de carga? Vamos a recorrer la historia, los retos y las oportunidades detrás de este invento que podría marcar un antes y un después para México. Para entender la magnitud de lo que representa el Taruk, hay que mirar el contexto. Durante décadas, México se convirtió en uno de los grandes centros de ensamblaje automotriz del mundo. Gigantes como General Motors, Volkswagen, Nissan o Toyota encontraron en el país mano de obra calificada y costos competitivos. Sin embargo, esa ventaja también generó una dependencia estructural. La mayor parte de los autos fabricados en México no son de diseño mexicano, sino de marcas extranjeras. Al mismo tiempo, el transporte público en muchas ciudades mexicanas enfrenta un problema serio. Los autobuses viejos, contaminantes y con altos costos de mantenimiento, se han vuelto la norma. En urbes como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, millones de pasajeros dependen a diario de unidades que funcionan con diésel, un combustible caro y altamente contaminante. La movilidad urbana se ha convertido en una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. En este panorama, la transición hacia vehículos eléctricos parecía inevitable, pero México está rezagado. China ya domina el mercado global de autobuses eléctricos, con empresas como BBWed exportando miles de unidades a todo el mundo. Europa y Estados Unidos impulsan políticas de electrificación masiva, con subsidios y grandes inversiones. México, en cambio, parecía quedarse atrapado entre la dependencia de importaciones y la falta de infraestructura propia. Y aquí aparece el gran problema. Depender de proveedores extranjeros en un sector tan estratégico como el transporte significa perder soberanía. Cada unidad importada implica divisas que salen del país, empleos que no se generan y, sobre todo, un retraso en la capacidad de innovación nacional. El Taruk rompe con ese círculo vicioso. Nace como una respuesta al atraso, pero también como un símbolo de lo que México puede hacer si apuesta por su propio talento. Sin embargo, el reto no termina en diseñar un autobús eléctrico. El verdadero desafío está en lograr que sea competitivo en precio, eficiente en consumo energético y viable en un sistema urbano que aún no cuenta con suficientes estaciones de carga ni políticas públicas sólidas de electrificación. Esperemos que esta unidad sea de mucha utilidad aquí para la población. En apoyo con transportistas y gobierno, estamos totalmente dispuestos a seguirnos ofreciendo mejores opciones para mejorar la imagen y la movilidad de Michoacán y de Moreno. En resumen, el contexto es claro. México tenía todo para ser líder en movilidad, pero se limitaba a ensamblar lo que otros diseñan. El Taruk aparece para cambiar las reglas del juego, pero enfrenta un mercado hostil y gigantes que no ceden espacio fácilmente. El nacimiento del Taruk no ocurre en un escenario neutral. Por el contrario, aparece en medio de una competencia feroz donde los grandes jugadores del mercado ya tienen ventaja.
China, por ejemplo, ha logrado colocar autobuses eléctricos en más de 300 ciudades del mundo. Sus precios bajos y la capacidad de producir en masa han convertido a empresas como BYD o Yutong en dominantes. En comparación, un proyecto mexicano parecería pequeño, casi anecdótico, pero aquí está el contraste. Mientras las potencias extranjeras llegan con soluciones estandarizadas, el Tarug nace con un enfoque adaptado a la realidad mexicana y latinoamericana. Está diseñado para resistir las calles irregulares, las altas temperaturas y los trayectos exigentes de nuestras ciudades. No se trata solo de traer un modelo importado, sino de construir un vehículo pensado desde el inicio para las condiciones locales. Y esto genera tensión. Porque si México demuestra que puede fabricar sus propios autobuses eléctricos, ya no sería únicamente un centro de ensamblaje, sino un productor de tecnología. Eso implica competir directamente con las importaciones extranjeras, lo cual no siempre resulta cómodo en un país donde muchas de esas empresas globales tienen inversiones multimillonarias y peso político. Por otro lado, está la tensión interna. El transporte público en México ha estado fragmentado durante décadas, concesionarios privados, gobiernos locales con presupuestos limitados y sistemas poco integrados. Introducir un autobús eléctrico nacional no solo significa innovar, también implica transformar un modelo de movilidad que arrastra años de rezago. El trueque, entonces, se mueve en una cuerda floja. Por un lado, simboliza independencia tecnológica, innovación y orgullo nacional. Por el otro, enfrenta una dura competencia global y un sistema de transporte que no siempre está preparado para cambios tan radicales. El contraste es evidente. Mientras el mundo veía a México como el patio trasero de la industria automotriz, hoy un vehículo eléctrico, diseñado en casa, se atreve a desafiar esa etiqueta. Es David contra Goliat en versión tecnológica, un autobús mexicano enfrentando a las flotas chinas y europeas que dominan el mercado. La pregunta es si este paso histórico será suficiente para abrir camino a una industria nacional robusta o si quedará como un esfuerzo aislado en un océano dominado por gigantes. En medio de un panorama dominado por potencias extranjeras y un transporte público en crisis, aparece una respuesta inesperada. El tren, el primer autobús eléctrico, 100% mexicano. Lo sorprendente no es solo su existencia, sino el hecho de que haya nacido de un esfuerzo nacional, sin depender de corporaciones extranjeras para su diseño o desarrollo. El parque fue concebido con una visión clara: crear un vehículo pensado para las ciudades mexicanas, con todas sus particularidades. A diferencia de los modelos importados que muchas veces no resisten las condiciones locales, este autobús fue diseñado para soportar altas temperaturas, caminos irregulares y largos trayectos urbanos. En lugar de adaptar lo que venía de fuera, se construyó desde cero para el contexto mexicano. Uno de los elementos que más destacan es su autonomía. Con una sola carga, el tanque puede recorrer largas distancias, lo que lo hace competitivo frente a los modelos chinos y europeos. Además, su sistema de baterías fue pensado para optimizar costos y reducir la dependencia de proveedores extranjeros, integrando componentes que pueden desarrollarse en el país. Pero quizá lo más relevante es lo que representa en términos de soberanía tecnológica. El tanque rompe la lógica de que México solo puede ensamblar autos para otros. Aquí se trata de un diseño propio que combina ingeniería nacional con visión de futuro. Es la prueba tangible de que en el país existe talento capaz de competir en un sector de altísima complejidad. Además, el proyecto no busca quedarse solo en un prototipo. Ya se habla de planes de producción en serie, con el objetivo de abastecer primero al mercado nacional y más adelante, convertirse en una alternativa real para otras ciudades de América Latina. Si esto se logra, México no solo estaría reduciendo sus emisiones contaminantes, sino también creando un nuevo sector de exportación. La solución entonces es doble, ambiental y estratégica. Ambiental porque el Tarug ofrece una alternativa limpia al diésel y a los autobuses contaminantes que hoy inundan las ciudades. Estratégica, porque marca un camino hacia la independencia tecnológica en un sector donde hasta ahora México había sido dependiente. En otras palabras, el tanque no es solo un autobús, es una declaración de futuro. Para entender el verdadero valor del torque, hay que mirar bajo su estructura. Este autobús eléctrico no es un simple vehículo, sino un sistema pensado para hacer viable la movilidad sustentable en México. Comencemos con lo esencial, su batería de litio. El tanque está equipado con un sistema que le permite recorrer más de 300 kilómetros con una sola carga, suficiente para cubrir una jornada completa en rutas urbanas exigentes. Esto significa que, en lugar de tener que recargar constantemente, puede operar durante todo el día y regresar al depósito por la noche para una recarga lenta y más económica. El proceso de recarga es otro punto clave. El tanque puede conectarse tanto a cargadores rápidos como a cargadores estándar.
En estaciones de carga rápida, el 80% de la batería puede completarse en menos de 2 horas. Esto le da una flexibilidad que lo hace competitivo frente a modelos chinos y europeos. El diseño también marca la diferencia. Su carrocería fue pensada para resistir el uso intensivo del transporte público mexicano. Suspensión reforzada, materiales resistentes al desgaste y un sistema de ventilación adaptado a climas extremos. Todo esto lo convierte en un autobús robusto pero también eficiente porque la aerodinámica de su estructura permite reducir el consumo de energía. En el interior, el Taruque busca mejorar la experiencia del pasajero. Cuenta con asientos ergonómicos, accesibilidad para personas con discapacidad y un sistema de monitoreo digital que permite supervisar desde el centro de control la ubicación, el consumo de energía y el estado de cada unidad. Desde el punto de vista económico también es innovador. Aunque la inversión inicial es más alta que la de un autobús de diésel, el costo de operación es mucho menor. El ahorro en combustible y mantenimiento puede reducir los gastos en un 40% a lo largo de su vida útil. En pocas palabras, el Taru combina lo mejor de la tecnología eléctrica con la adaptabilidad local. Funciona porque no es una copia extranjera, sino un diseño nacional que entiende las necesidades reales del transporte en México. Lo que parecía un sueño tecnológico se ha convertido en una realidad funcional y competitiva, y ahora el reto es demostrar que puede desplegarse a gran escala. La llegada del tanque no es solo un paso tecnológico, también es un motor de transformación social y económica. En un país donde el transporte público mueve a millones de personas todos los días, un cambio de esta magnitud puede alterar dinámicas enteras. Empecemos por el empleo. El desarrollo del Taruque abre la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo calificados en áreas como ingeniería, producción, ensamblaje y mantenimiento especializado. No se trata únicamente de fabricar autobuses, sino de construir un ecosistema alrededor: proveedores de baterías, talleres de servicio, estaciones de carga y capacitación técnica para operadores. Todo esto puede detonar una cadena de valor que mantenga el beneficio dentro del país. Luego está el impacto en los usuarios. Millones de pasajeros viajan diariamente en autobuses viejos, contaminantes y poco seguros. Con la incorporación del tanque la experiencia cambia. Menos ruido, menos humo y un servicio más digno. Esto eleva la calidad de vida urbana y refuerza la percepción de que México puede ofrecer soluciones de primer nivel a sus ciudadanos. En el plano económico, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles tiene un efecto directo en los costos. Si una ciudad sustituye gran parte de su flota por TAUX, el ahorro en diésel podría destinarse a mejorar la infraestructura del transporte o a subsidiar tarifas más accesibles para la población. Además, hay un beneficio ambiental que se traduce en economía. Menos emisiones significan menos enfermedades respiratorias, por lo tanto, menores gastos en salud pública. El trueque no solo ahorra dinero en combustible, también puede ahorrar vidas. En el aspecto geopolítico y comercial, México puede convertirse en proveedor de movilidad sustentable para América Latina. Si logra consolidar su producción, podría exportar el tanque a países vecinos, abriendo un nuevo sector estratégico en su economía. Esto daría al país no solo divisas, sino también prestigio como pionero en innovación verde en la región. En resumen, el tanque no es únicamente un autobús eléctrico, representa una oportunidad transformadora para reconfigurar completamente la industria automotriz mexicana, modernizar el sistema de transporte público nacional y posicionar estratégicamente a México en un lugar de liderazgo tecnológico a nivel regional e internacional. El impacto de esta innovación puede sentirse de manera profunda y multidimensional, en los talleres mecánicos que deberán adaptarse a nuevas tecnologías, en las calles que respirarán un aire más limpio, en los hospitales que podrían ver reducidos los casos de enfermedades respiratorias, y hasta en las relaciones diplomáticas y comerciales internacionales donde México podría ganar prestigio como innovador. El futuro tecnológico no llega necesariamente de fuera. El truco, con su diseño y fabricación nacional, demuestra contundentemente que México posee la capacidad para construirlo desde adentro, aprovechando el talento local y respondiendo a necesidades específicas del contexto latinoamericano. El tanque trasciende su función como vehículo eléctrico para convertirse en un poderoso símbolo de lo que México puede lograr cuando apuesta decididamente por su propio talento, su creatividad y su visión de futuro sostenible. En un panorama global donde las grandes potencias industriales parecen dominar el campo de la innovación tecnológica, este autobús eléctrico emerge como prueba irrefutable de que la creatividad, el ingenio y la capacidad técnica mexicana están perfectamente preparados para competir en mercados internacionales exigentes. Constituye una evidencia tangible y rodante de que México no necesita esperar pasivamente a que la tecnología avanzada provenga del extranjero.
Por el contrario, demuestra que el país tiene la capacidad de crearla aquí mismo, adaptada específicamente a las condiciones particulares de nuestras ciudades, a las necesidades de nuestra población y a los desafíos únicos que enfrentamos como nación en desarrollo. Este avance tecnológico representa mucho más que una simple solución de movilidad sustentable. En términos económicos, significa generación de empleo calificado para ingenieros, técnicos especializados y trabajadores del sector manufacturero. En términos ambientales, implica aire más limpio y menor contaminación sonora para millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público, y en términos comerciales, abre la posibilidad concreta de exportar soluciones tecnológicas propias en lugar de limitarse a importarlas, revirtiendo así un patrón histórico de dependencia tecnológica. En pocas palabras, el truque no solo abre una nueva ruta de transporte urbano, sino que inaugura un camino prometedor hacia la independencia tecnológica y la soberanía industrial, dirigiéndose hacia un México que no se conforma con simplemente consumir tecnología extranjera, sino que aspira legítimamente a producir futuro, a generar innovación y a exportar soluciones propias adaptadas al contexto latinoamericano. Lo verdaderamente interesante y crucial para el éxito a largo plazo será observar si este esfuerzo innovador logra trascender la etapa de proyecto destacado para convertirse en una auténtica política de Estado, en una apuesta sostenida y sistemática que transforme estructuralmente la industria automotriz nacional. Porque si eso ocurre, si el proyecto recibe el respaldo institucional necesario para escalar y consolidarse, el impacto no quedará limitado al ámbito urbano o ambiental, sino que adquirirá dimensiones históricas para el desarrollo industrial del país. México podría, finalmente, dejar atrás su rol tradicional como país principalmente ensamblador para consolidarse como un auténtico líder regional en movilidad verde e innovación tecnológica sustentable. Este cambio de paradigma representaría una transformación profunda en la identidad industrial del país y en su posicionamiento dentro de las cadenas globales de valor. Y esta iniciativa no constituye una discusión aislada o un caso excepcional. Por el contrario, forma parte integral de un panorama mucho más amplio y ambicioso donde diversos factores como la infraestructura de transporte, la integración regional, la independencia energética y la innovación tecnológica están cambiando radicalmente la forma en que México se conecta internamente y se relaciona con el mundo. El autobús eléctrico mexicano se suma así a una constelación de proyectos estratégicos que buscan redefinir el papel del país en el siglo XXI. Si quieres comprender en profundidad cómo estas transformaciones estructurales también están ocurriendo a nivel continental, generando nuevas dinámicas regionales, no te pierdas nuestro vídeo anterior, donde exploramos detalladamente cómo México está fortaleciendo sus conexiones estratégicas con Guatemala y Belice a través de ambiciosos proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, creando corredores de desarrollo que prometen reconfigurar la economía de toda la región. Nos vemos en el próximo capítulo de esta fascinante historia de transformación nacional y regional.